¿Qué tal, mis hermanos y amigos? Dios me los bendiga. ¿Cómo se encuentran? Los bendigo en el nombre de Jesucristo y vengo para compartir nuevamente otras reflexiones. Y en esta vez vamos en el capítulo 6 de la epístola a los Efesios, reflexiones en Efesios. Y vamos a tratar de los versículos 5 al 9, donde el apóstol San Pablo enfoca la relación y el desempeño entre trabajadores y empleadores, en aquel tiempo, en el siglo I, amos y esclavos. Pero una traducción actual, la palabra de Dios para todos, por ejemplo, traduce donde dice esclavos o sirvientes, dice trabajadores, trabajen. Entonces se refiere al trabajo. Vamos a ver entonces la iglesia y el trabajo, porque estamos viendo que Efesios trata de la iglesia, el creyente, la iglesia y la relación con el trabajo, el empleador y el empleado, el empresario y el obrero. Entonces los invito para que reflexionemos en esta área de una manera bien especial, pero voy a tratar de hacer una inducción partiendo de el principio, y como es realmente lógico, entonces parto de la bendita palabra del Señor, de su revelación, y comienzo del principio. En el principio Dios creó todo. Entonces la palabra del Señor comienza diciendo Dios, teológicamente, Dios es el que comienza trabajando, haciendo su obra, y dice en Génesis 1 y 2 que Él hizo el trabajo en 6 días y descansó el séptimo día, un día. Entonces notemos que Él vio, Génesis capítulo 1, verso 31, dice, y vio Dios todo lo que había hecho, toda la obra de su trabajo, y declaró que era en gran manera bueno. Entonces Dios comienza trabajando. El trabajo, por lo tanto, tiene su origen divino. Pero también coloca al hombre, Génesis 2.15, coloca al hombre como trabajador. Dos funciones laborales le da Dios en ese texto a Adán. Dice que lo puso en un huerto para que lo cuidara y lo labrara. Entonces, parte allí el trabajo como bendición, como una bendición de Dios y como algo bien maravilloso que coloca el Señor allí para Adán. Notemos que para que lo cuidara, cuidar tiene que ver con la administración y cuidar toda la creación, todo lo que Dios ponía en sus manos, pero para que lo labrara, es decir, para que desarrollara con sus manos el trabajo y pudiera entonces mejorarlo y restaurarlo donde hubiera que hacerlo. Queridos, allí hay de todo ya. Hay árboles, hay animales, hay ríos, hay peces, aves, reptiles, de todo, ¿no? Piedras, oro, y bueno, los minerales, todo comienza allí. Y así por el estilo, entonces el trabajo se desarrolla por toda la Sagrada Escritura, desde aquellos tiempos, desde el comienzo de las cosas del hombre y su trabajo. Entonces se desarrolla el trabajo en las diferentes áreas. Se desarrolla el trabajo, por ejemplo, el trabajo del labriego, ¿ya? Primera área donde se cuida el ganado y se cultiva la tierra, pero también viene en segundo lugar las labores, el oficio y el trabajo de los artesanos, toda clase de artesanías, en la madera, en las piedras preciosas, en la minería, en la construcción. Entonces toda clase de artesanos, están los trabajos entonces que hacen también en el área de la industria, ¿ve? Está en los oficios que se hace también de manera como esclavos y como trabajos, como sucedió en Egipto, que el faraón esclavizó al pueblo de Israel, lo puso como esclavos a hacer los trabajos pesados
trabajos duros y con una tarifa o tarea muy larga y un salario muy pequeño. Por eso a eso se le llama desde entonces la opresión, opresión al pueblo, explotación entonces a los trabajadores. Pero ya ese no había sido el origen que ya vimos en el principio de lo que Dios estableció. Noten que todos esos extravíos que hay, por ejemplo, en este caso del trabajo, viene a causa de la iniquidad y del pecado en el corazón, la maldad en el corazón humano, como en un video anterior estaba grabando sobre el mal prevalece y hace como que el bien se ausente más y esté lejos, pero Dios siempre comienza bien, entrega el bien al ser humano para que desarrollemos nuestras labores y nuestros oficios no como una maldición originaria, sino como una bendición. La maldición viene después por causa de la desobediencia, por causa de la rebelión, por causa del alejamiento de Dios. Entonces viene el trabajo, se le convierte en dolor. En Génesis 3, por ejemplo, dice: con dolor entonces comerás el pan diario. Pero ¿por qué le dice eso? Por causa de haber cometido ya su desobediencia, haberse apartado de Dios e irse en contra, en rebelión contra lo establecido por el Señor. Amigos, todo esto entonces nos plantea bíblicamente una visión del trabajo. Por eso vamos por el Antiguo Testamento, vemos todo ese desarrollo del trabajo, el trabajo agrícola. La mujer trabaja, la mujer hace trabajos haciendo harinas, trabajo de la casa, recolectando cosechas. En Ruth 2:3, por ejemplo, y en el libro de Ruth se habla de cómo esta mujer trabajaba tremendamente, Noemí y también Ruth. Bien, y otras mujeres. Las mujeres desempeñaron una labor muy importante en todo el tiempo. Llegamos al libro de Proverbios 31, donde habla de la mujer virtuosa que hace diferentes tipos de trabajo. Trabaja en el telar, trabaja en la huerta, trabaja en el comercio, trabaja con telas, trabaja y compra heredades. Entonces vea todas 5 cosas allí nomás enumero en el libro de Proverbios 31. Una mujer muy laboriosa, un ejemplo, por eso se llama la mujer virtuosa. Amigos, hay que mirar las cosas desde esa perspectiva de la palabra del Señor. Además, el trabajo es la habilidad que Dios nos da y que Dios puso en el hombre para desarrollar todo tipo de desarrollo. El trabajo es el mismo desarrollo de la humanidad. Todo el mundo que trabaja y que trabajamos, entonces sacamos adelante un trabajo material, trabajo laboral en lo material y físico, el trabajo del médico, el trabajo del abogado, el trabajo del ingeniero, el trabajo del artesano, el trabajo del industrial. Bien, entonces todo es un trabajo, ¿ya? Los que trabajan haciendo las grandes naves, los grandes aviones, los carros, todo vehículos, que trabajan la electrónica, los que trabajan haciendo estas computadoras, los celulares y todo. Es un trabajo que se desarrolla, amigos. Y todo trabajo debe hacerse para bien, porque ese fue el origen. Hay trabajos que desarrollan para mal, pero ese no es el origen. Para producir dolor, muerte, desesperación, opresión, explotación, no. Ese no es el principio ni el objetivo del trabajo según Dios. Amigos, hay que volver a los principios divinos. Llegamos al Nuevo Testamento, existía todavía la esclavitud que ya vimos allá que se dio en Egipto. Y el apóstol San Pablo nos habla aquí en Efesios 6 y dice lo siguiente. Siervos, bueno, una versión que se llama la palabra de Dios para todos, que es actual, lenguaje moderno, nos habla aquí del trabajo. Dice: siervos, obedezcan a sus empleadores, a sus amos o empleadores terrenales, con respeto y también con obediencia y sencillez. Porque para que lo hagan de corazón,
como si lo estuvieran haciendo a Cristo, no trabajando, no haciendo su trabajo para que los vean o solamente cuando los estén viendo, dice esta versión, y como los que quieren agradar solamente a sus patrones, sino como trabajadores y siervos de Cristo, háganlo de corazón para Él y de buena voluntad, haciendo su trabajo para agradar al Señor y no a los hombres, sabiendo que el trabajo que hagan cada uno, ese también recibirá su recompensa, sea siervo o sea libre. Amigos, y le dice a los empleadores o a los amos en aquel tiempo, le dice, y hagan ustedes con ellos lo mismo, dejando de amenazarlos. No los amenazan. Mire que aquí habla de las amenazas, de expulsarlo del trabajo, dejarlo sin trabajo, pagarle menos de lo que se ganan, bueno, etcétera, etcétera. Entonces dice, no, así no es, no con amenazas, porque hay un amo que está en los cielos y ese es el amo de ustedes y de los trabajadores, de todos, ese es el Señor. Bien, y Él no hace distinción entre los unos y los otros. Él no hace acepción de personas. Amigos, el apóstol reflexiona sobre el trabajo y en diferentes partes del Nuevo Testamento encontramos, por ejemplo, en San Juan capítulo 5 verso 17, Jesús afirma explicándole a sus apóstoles y les dice, miren, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Y en 9:5, el mismo Evangelio de San Juan, dice, hay que trabajen entre tanto que dura el día, porque vendrá la hora cuando nadie puede trabajar. Entonces, hay que trabajar. Entonces Jesús trabaja, dice, y trabajó realmente con una dedicación tremenda. Se sabe por la historia que antes de su manifestación a Israel como el Salvador del mundo, él se crió en Nazaret con José y María sus padres, y ellos eran carpinteros, eran ebanistas, y se sabe que Jesús trabajó, porque con ellos estuvo, San Lucas lo dice, sujeto y en obediencia a sus padres, se crió allí. O sea que él se desarrolló en su juventud como un obrero, como un trabajador. Amigos, la palabra de Dios nos da toda la información necesaria para nuestra vida y para nuestro desarrollo. Podemos observar algunas otras áreas sobre el trabajo. Por ejemplo, la palabra de Dios nos habla en el Salmo 128, la felicidad de aquel hombre que es obediente y temeroso de Dios, porque gozará y disfrutará su trabajo cuando coma el fruto de su trabajo con su esposa y con sus hijos. Qué bendición, Salmo 128, versículos 1 al 3. Amigos, todas estas cosas nos hablan de el trabajo. Hay veces que el trabajo también se toma como en el Salmo 90, como versículos 9 y 10 y 12, como una carga, como algo doloroso, como algo pesado que llevamos, ¿no? Y que nos fatiga y nos cansa, ¿ve? Dice, los años de nuestra edad son 70 y en los más robustos son 80, pero con todo eso y su fortaleza son cansancio y trabajo. Entonces el trabajo también nos trae cansancio, nos trae fatiga, nos trae... Bueno, pero volvamos al principio, por eso Dios en 6 días, dice, hizo todo su labor, su trabajo, y descansó el 7º día. Amigos, hay gente que no descansa y se vuelven esclavos del trabajo. Entonces, como no van a descansar, su cuerpo se fatiga. O por A o por B, o por enfermedad, o por desgaste físico, o por cualquier otra cosa negativa, entonces viene el cansancio. Entonces, ¿sabe qué hace Jesús? Mire, el Señor para todo nos trae la respuesta y la solución. En San Mateo capítulo 11, versículo 28 dice lo siguiente: vengan a mí todos los que están cansados y trabajados, y yo los haré descansar. Qué bueno es el Señor, amigos. Venir a Jesús, cansados.
Se encuentra cansado del trabajo físico, del trabajo espiritual, del trabajo moral, del trabajo que haga. Se encuentra cansado y trabajado, cargado. Siente una carga, un estrés grande, ¿no? Venga a Jesús. Hay que venir a Jesús. Él dice, vengan a mí y yo los haré descansar. Oh, qué bueno es el Señor, amigos. Pero también hay unas exhortaciones acerca del trabajo. Y vamos a Santiago capítulo 5. En Santiago capítulo 5 hay una exhortación a los empleadores dura y directamente a los ricos empresarios. Dice, y vosotros ricos lamentaréis y lloraréis porque ahora tienen muchas cosas. Dice, pero ustedes han humillado y han explotado a sus trabajadores que elaboran sus empresas, sus campos, sus siembras y recogen sus cosechas. Y no les han pagado su jornal a tiempo. Ellos claman al Señor de los ejércitos y entonces Él hará justicia con ellos. Amigos, en cada país y en Colombia, por ejemplo, se hace a fin de año reuniones entre gobierno, entre empresarios, empleadores y las centrales obreras, los grupos que se han organizado para el trabajo, para acordar el salario mínimo de un buen número de personal que hay, y pudiéramos decir para los más pobres, para el salario mínimo, imagínense. Y se reúnen y luchan y son los poderosos allí, gobierno, con empresarios, ricos, todos mirando a ver qué migajas le aumentan a un salario mínimo. No es fácil. Y en estos días están reclamando que por causa de la pandemia del COVID-19, entonces que tienen que hacer algunas diferencias para que los pequeños empresarios pongan un salario y los grandes empresarios pongan otro. Bueno, sea como sea, bueno, se está haciendo eso, pero nosotros clamamos y oramos al Señor Dios de los ejércitos, como dice Santiago, para que se acuerde y se pague justamente lo que cada trabajador merece. Y se le dé su salario, porque dice también la Sagrada Escritura, el obrero es digno de su salario. El salario debe ser con dignidad, amigos. Y si me está oyendo algún dirigente del pueblo, del municipio, del departamento, de la nación, los que sean políticos, dirigentes, bueno, que se reúnen para esto, o dirigentes de las centrales obreras, para que se trabaje por esto. El trabajo es una dignidad allí en este principio de la palabra del Señor. Digno de su salario. Entonces trabaja con, ahora también se amonesta allí que hagan su trabajo con respeto y dignidad, con diligencia, porque también existe el problema no solamente de los empleadores, aquel trabajador que no trabaja el horario justo o que hace pereza, viene la ociosidad, ¿ve? Entonces malgasta el tiempo. Eso está en 2 de Tesalonicenses capítulo 3. En la Sagrada Escritura allí nos dice y nos exhorta y dice, bueno, exhorten, dice, y reprendan a los ociosos, porque también existe este principio y está allí en el capítulo 3 versículos 11 y 12, dice porque ellos deben también trabajar, dice, porque el que no quiera trabajar, que tampoco coma. Si no quiere trabajar, tampoco coma. Dice, más bien exhortarlos para que trabajen honestamente, dice, con sus manos, para que tengan sustento, dice, para que tengan el sustento propio de sí mismos y puedan ayudar inclusive a alguien que no puede trabajar y está padeciendo necesidad. ¿Ve? Al niño, al anciano, al minusválido, ¿ve? Al enfermo. Entonces, hay que trabajar, nosotros trabajar para ayudar a los que no pueden trabajar por A o por B, como ya estaba diciendo. Amigos, pero a los ociosos hay que amonestarlos y hay que reprenderlos. Y también dice en Efesios, en la misma carta que estamos reflexionando, capítulo 4, por allá, versículo 26, dice que
el que robaba no robe más. Se prohíbe rotundamente el robo, el hurto, ¿no? Sino, en lugar de robar, ¿qué dice? El mandato divino de la Sagrada Escritura dice: trabaje con sus manos. Trabaje con sus manos para que tenga que comer y tenga más bien para ayudar a los demás. Amigos, había una mujer llamada Dorcas, libro de los Hechos capítulo 9, muy trabajadora. Hacía muchas túnicas para ayudar a las viudas, a los ancianos, y enfermó y murió. Todos la lamentaban allí en el pueblo de Jope. Dense cuenta, el pueblo se dio cuenta. Una mujer temerosa de Dios, laboriosa con sus manos, hacía vestidos, túnicas, rebozos, todo lo que podía. Y dice, para ayudar a las viudas, a los huérfanos. ¿Ve? Entonces, enfermó y murió. Por lo tanto, llamaron a Simón Pedro para que viniera. Pedro vino, oró, pidió la dirección del Padre Eterno, se arrodilló y clamó al Señor, y luego tomó a Dorcas por las manos, dice, y le dijo: Talita cumi, levántate, mujer, levántate, y se levantó, la resucitó y la entregó viva otra vez a sus gentes. Y esto fue notorio porque una mujer laboriosa. Lo que se resalta allí es el trabajo de sus manos. Amigos, el trabajo también es intelectual. Cuando se escribe, cuando se habla, cuando se enseña, la enseñanza es un trabajo intelectual, un trabajo realmente de la didáctica, ¿ve? La enseñanza, el pastoreo, el ministerio, este trabajo que estoy haciendo, compartiendo, orientando a la gente, trabajando para llevarles una orientación y que sea de provecho para cada uno de los que escuchan esta palabra. Amigos, dice en cuanto al ministerio, el trabajo: los que trabajamos en el Señor, que vivamos del Evangelio. ¿Ya? Corintios 10, 14. Pero también dice en 1 Corintios 15, 58, hermanos, estad firmes en el Señor, creciendo en la obra. Vea, en la obra del Señor. Obra es trabajo, sinónimo de trabajo. En ese obrar, en la obra del Señor siempre. Y luego termina el texto diciendo: sabiendo que ese trabajo, vuestro trabajo en el Señor, no es en vano. Entonces primero dice la obra del Señor y luego trabajo, por eso son sinónimos. Entonces el que trabaja en el Señor, y los que hemos trabajado y seguimos trabajando para llevar esta palabra a la gente, a muchas familias, amigos, personas desorientadas, que tienen necesidad de una palabra de aliento, de ánimo. Venga a Cristo, amigo. Familia, mire, el Señor transforma. Cuando este servidor estaba trabajando aquí en el departamento del Huila, estábamos levantando una obra precisamente en Tarqui. Había un señor que ellos le llamaban Luis Borracho, y todo se lo gastaba en bebida, en licor. Tenía esposa y tenía unos hijitos, pero los hijitos no les tenía zapatos, estaban mal vestiditos, no los había puesto a la escuela. Lo del mercado prácticamente se lo gastaba el sábado por la noche en la borrachera. Amigos, este hombre conoció a Jesucristo y fue transformado, fue cambiado totalmente. Y luego de Luis Borracho pasó a Luis el evangélico, el cristiano, que se cambió de ropa, le compró vestido a su esposa, vestido a sus hijitos, ahora le compró zapatos a sus hijitos, y fue con su esposa y llevó a sus niños a inscribirlos, a matricularlos en la escuela. ¿Por qué? Porque su vida fue cambiada de una vida llena de vicio, gastaba todo en vicio, en la borrachera, ¿no? Lejos de Dios. Su trabajo era ineficiente, pero también lo poco que se ganaba lo gastaba en licor. Ahora el cambio es total. Su fisonomía, su vestidura, su alimento, el cuidado con su esposa y sus hijitos comenzó a ser totalmente diferente. Amigos,
miles y miles millones y millones de testimonios tenemos en todas partes del cambio que hace el Señor en la persona que se vuelve al Señor Dios en arrepentimiento y fe para que su vida sea cambiada y venga a ser un obrero aprobado, un obrero eficiente, un trabajador eficiente, sea en lo que trabaje, sea en la labor del campo, en el taller del carpintero, en el taller mecánico, sea en el aula de clase, sea en el laboratorio científico, sea el ingeniero civil, sea el astronauta, sea el piloto, el constructor de celulares, de computadora, lo que sea. Amigo, toda labor bendecida por el Señor es una bendición para los demás y es algo que lleva a la persona a agradar a Dios. Lo invito para que venga al Señor, coloque su trabajo, su empresa. Quiero orar por su trabajo y por su empresa y por su vida para que cambie como Luis borracho. Ahora ya no es Luis borracho, es Luis el cristiano, el hombre de sano juicio, ¿ve? En su juicio cabal. Bendito sea el nombre del Señor. Y quiero orar para que el trabajo que haga con sus manos, dice en Deuteronomio, y todo lo que hagan con sus manos sea prosperado. Y quiero orar por su trabajo, su empleo, su empresa, su almacén, lo que sea, su finca, su cultivo, su huerta, su parcela, para que Dios le bendiga ricamente y pueda cultivar las hortalizas, pueda cultivar el café, el cacao, cuidar el ternero, los cuyes, los conejos, los cerdos, las ovejas. Oh, alabado sea el Señor. Queridos, vamos a hacer oración por todo esto, pero lo invito porque usted tiene que cambiar de corazón. Su mentalidad tiene que cambiar hacia Dios, hacia sí mismo, hacia la naturaleza, hacia el concepto bíblico del trabajo, como he tratado de exponerlo en esta corta charla. El trabajo es una bendición, se originó en Dios y queremos que volvamos a Dios. Espero que me entienda y le quede claro estas reflexiones. Note que toda esa distorsión de la explotación, de la esclavitud, de todo eso que ha habido en la historia, no es el plan de Dios. Es el plan humano apartado y alejado y en rebelión contra Dios. Entonces, queridos, volviendo al Señor, estas cosas se colocan en el lugar donde deben ser, que Dios las colocó desde el momento que creó al hombre, lo colocó en el Edén para que lo cuidara y lo labrara. Desde allá, para que hoy, en pleno siglo XXI, pueda venir a los pies de Jesucristo, su vida sea cambiada, su estilo de trabajo, su trabajo sea bendecido, sea prosperado y no sea una carga, sino una bendición. Entonces lo invito para orar. Venga al Señor Jesucristo, reconozca al Señor que en la Sagrada Biblia, en la Palabra de Dios, está la orientación para todo y todo lo que debemos creer y hacer. Alabado sea el Señor. Vamos a orar por esto y voy a orar por estas cosas ahora, en este momento. Lo invito para que ore conmigo. Dígale: Padre Santo, vengo a ti, como tú dices, vengan los que están trabajados y cargados, que yo los haré descansar. Yo vengo porque quiero colocar primero mi vida delante de ti. Perdona mis pecados, limpia mi alma, limpia mi espíritu y regálame la vida eterna. Y ayúdame y tráigame descanso y tráigame fortaleza para cumplir mi trabajo delante de ti con justicia, en verdad y honestidad, para bendecir a mi familia, a mis hijos, a la comunidad y agradarte a ti en todo lo que yo haga con mis manos. Amado Dios, perdóname y dame habilidades en este momento. Te lo pido en el nombre de Jesucristo, mi Señor y mi Dios. Oh, gloria a su nombre. Y ahora, Padre Santo, pido bendición para cada oyente y pido bendición para el trabajo de sus manos, que hacen trabajo en su intelecto, los que trabajan intelectualmente, el trabajo mecánico, el trabajo agrícola. Bendigo
Y pido, Señor, por la huerta, la parcela, la finca, la ganadería, la empresa, el artesano, el constructor, el taxista, el fabricante de automóviles, el fabricante de telas, en el nombre de Jesús, el fabricante de joyas, el fabricante de perfumes, el fabricante de herramientas para el trabajo quirúrgico, para el trabajo agricultor, para el trabajo de la ganadería, para el trabajo de la mecánica. Oh Dios, bendice cada arte y cada obra que se hace en este día. Yo te pido bendición para Colombia. Oh, este pueblo, Señor, bendiga el trabajo de las mujeres, queridas mujeres, valientes mujeres, como la mujer virtuosa de Proverbios 31. Las bendigo, y aquella que no se ha podido ubicar, concédele un trabajo y concédele un cambio de su corazón para que se ocupe honesta y honradamente en un trabajo como tú lo estableciste. Amado Señor, amado Dios Todopoderoso, te ruego y te pido con todo mi corazón, desde ahora, Señor, a cada persona sea bendecida y rescatada, que no haya esclavitud, que no haya explotación, que no haya, Señor, injusticia en el pago del salario. Oh Señor, porque el trabajador es digno de su salario. Oh, en el nombre de Jesús, que haya un trabajo con dignidad en Colombia. Te lo ruego y te lo suplico, Señor. Un trabajo también con honestidad desde el empleador hacia el empleado, desde el empleador hacia el empleado y desde el empleado hacia el empleador. Recíprocamente, te pido que haya honestidad y justicia de los unos a los otros. Te lo suplico, Padre Dios. Te lo pido, Padre Santo, y que haya equidad, que haya, Señor, todas estas cosas, justicia y verdad en todo esto, Padre Santo. Te lo ruego y te lo pido hoy. Bendice a mi país, bendice al mundo, a toda persona que oiga este mensaje en este video. Los bendigo, toda familia, bendiga la empresa familiar, Señor. Bendice a aquel que no ha encontrado trabajo, que tenga un trabajo para desempeñar honradamente. Póngale en su camino, Señor, y que la persona busque también y se ocupe honesta y honradamente en su trabajo, en sus negocios, con honestidad y honor, para tu gloria y testimonio a los demás y para servir al necesitado, al enfermo, al anciano, al niño, al minusválido, aquellos que por esas razones no pueden trabajar, pero reprendemos al ocioso, al que no quiere trabajar y antes, como dice la Escritura, que estaba robando. Lo reprendemos en el nombre de Jesús y pedimos más bien que venga arrepentido y cambie esa actitud por un trabajo honesto y honrado para su propio sustento y sostener a su familia y antes ayudar a los necesitados. Padre, en el nombre de Jesucristo te doy gracias por el trabajo, te bendigo, te alabo y te adoro y bendigo a todos mis oyentes. En el nombre de Jesús bendigo a todos los que trabajan en el reino de Dios, a cada ministro, cada pastor, apóstol, profeta, maestro de la palabra, evangelista. Los bendigo, ese es un trabajo sagrado, el primer trabajo maravilloso que tú nos dejas, Señor, y que nos has llamado a hacer y a realizar, un trabajo sublime y sagrado, y que todos lo hacemos y que todos lo hagan los demás con ese amor, con esa entrega y abnegación, justicia y verdad, sirviendo a Cristo el Señor, como dice la Escritura. Los bendigo y pido protección y sustento para ellos,
que tengan también su sustento digno cada ministro que escucha esta palabra en esta hora. Oh, en el nombre del Señor, en el nombre de Jesús los bendigo, Señor, y que más trabajadores hayan en el reino de Dios, en el ministerio de la palabra, llevando y trabajando de día y de noche como lo hicieron los profetas, como lo hizo el apóstol San Pablo y el ejemplo de Jesús nuestro Señor. Así, Señor, como hemos venido trabajando incansablemente, Dios mío bendito, desde mi juventud, Padre Santo, y todavía quiero servirte y honrarte, Dios mío, en este ministerio sagrado. Bendigo a cada persona, bendigo la iglesia según está explicado en Efesios, para gloria de su nombre, y que sean sanos de cualquier enfermedad, protegidos de todo virus, en el nombre de Jesús. Y si hay algún enfermo, Señor, que está oyendo esta palabra, declaro y decreto una palabra de sanidad en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, porque Jesús hasta ahora trabaja, el Padre trabaja y yo también trabajo en el reino de Dios. Y sigo trabajando y oro por los enfermos y por los necesitados y por los trabajadores para gloria de Dios. En el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Amigos y hermanos, Dios me los bendiga ricamente. Comparte este video con otras personas que usted conozca. En todas las redes, en todo el YouTube, en Facebook, en WhatsApp, donde lo encuentre, compártelo a otras personas. Llévalo y bendiga a otros. Será de mucha bendición y de orientación a cada uno. Este servidor, este trabajador incansable en el reino de Dios, Argemiro Calderón, les ama muchísimo y los bendigo, y sigo trabajando para que usted también sea salvo y tenga una bendición especial. Hasta un próximo video. Lo bendigo en el nombre del Señor. Amén.